exactamente lo mismo. Él tiene una estrategia y esa estrategia no la cambia. La estrategia de Dios permanece porque Él es sabio. ¿Y hay alguien más sabio que Dios? Yo no lo conozco, ¿verdad? Aun cuando Job, un hombre temeroso y recto, cuestiona a Dios, el Señor le dice a Job: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas cuando yo hice las montañas? Y Job quedó consternado con esa respuesta de Dios, quedó admirado y dijo, al final dice el Señor: la verdad, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero decirte, amada iglesia, que cuando nosotros nos centramos en la estrategia de Dios, entonces ya no vamos a decir que de oídas habíamos oído de Jesús de Nazaret, sino que ahora nuestros ojos pueden contemplar las maravillas del Señor. La estrategia de Dios no cambia, es la misma, porque es una estrategia eficaz, es una estrategia eficiente, amada iglesia. Ustedes podrán constatar lo que yo les voy a hablar en estos tiempos. De las empresas más prósperas son aquellas que utilizan el mercadeo voz a voz. Si se han dado cuenta que no invierten en personal, sino que dicen cada quien puede ser su propia empresa. Y entregan unas personas, se aferran tanto a esa filosofía que trabajan para esas empresas las 24 horas. Y como para Dios no podemos dedicarle ni una hora. Muchos estamos ocupados para la estrategia de Dios. Muchos queremos hacer la obra con nuestra propia estrategia. Y la estrategia nuestra es una estrategia que sale de la sabiduría humana y no nos va a conducir a nada bueno. La estrategia de los hombres nos separan de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana, iglesia? Amén. Vamos a la palabra para seguir entrándonos en la estrategia de Dios, para que cuando salgamos de estas puertas del templo estemos convencidos que nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es la de dar testimonio de Jesús de Nazaret. La responsabilidad es la de predicar las buenas nuevas, porque a Dios nos plació, a Él le plació salvarnos de esta manera. No hay otra estrategia, iglesia. Dice la palabra en 1 de Corintios, del versículo 18 hasta el 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No te has hecho esta pregunta, iglesia? Cuando tú miras la Biblia y cuando hay un hombre que aparece en la Biblia llamado Abraham, hijo de un hombre idólatra, porque la Biblia dice que Taré, el padre de Abraham, era idólatra, pero al Señor le plació llamar a Abraham. Y cuando lo llamó, la estrategia de Dios, ¿cuál era, iglesia? Que le creyese. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y fue contado por justo. Le fue contado el creer, el obedecer, el dar un paso de fe por justicia. Muchas veces nosotros en el mundo hacemos cosas ridículas. Adoptamos estrategias completamente perversas para hacer nuestras cosas seculares. Y es difícil para nosotros cuando el Señor nos dice que hagamos algo que está bajo su voluntad y hacerlo. Muchos predican el evangelio sin convencimiento. Muchos salen y dicen, no hicieron oración de fe. Entonces no es problema tuyo, iglesia. El problema es que tú debes predicar el evangelio con el mismo convencimiento como aquella persona que te predicó el evangelio. Ella tal vez no se enteraría, ya a estas horas tal vez no sabe que tú eres un convertido, pero alguna vez te dijo: Cristo te ama. Alguna vez te presentó al Dios de la gloria.
alguna vez te invitó a la iglesia, alguna vez oró por ti, dobló rodillas para que tú hoy estuvieras en este lugar. Y esa persona creyó como el creyente Abraham y le fue contado por justicia. Porque sabes una cosa, todos los que estamos aquí somos el fruto de las oraciones, de la predicación, del discipulado de alguien. No que creyó en nosotros, porque si hubiese creído en nosotros no nos había hablado. Porque también nosotros andábamos perdidos en el mundo. Pero esa persona que nos predicó el Evangelio, esa persona que dobló rodillas por nosotros, esa persona que nos discipuló, le creyó a la estrategia de Dios. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Por eso, iglesia, la invitación en esta mañana es para que te afirmes, para que cojas la estrategia de Dios y la abraces y la hagas parte de tu vida. Porque es la única manera, dice la Biblia, que el Evangelio es locura para el que se pierde. Porque cuántas veces tú has predicado, aquellas personas que se creen sabios, aquellos que tienen doctorados, aquellos que han pasado por una universidad, aquellos que les fastidia la verdad de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que para ellos es locura. Ellos no pueden creer que de la fe tú puedas ser salvo. Ellos no pueden creer que el Dios en el que nosotros creemos llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero tú que estás lleno de esta sabiduría que viene de lo alto, ¿qué estás esperando para obedecer a Dios? ¿Vas a seguir calentando una silla? ¿Vas a seguir siendo cristiano solo cuando estás en la iglesia? ¿Y qué hay de tu vida cristiana y de tu testimonio cuando estás en el trabajo? No necesitas tener el llamado de evangelista. Necesitas abrir tu boca porque el Espíritu Santo te llenará de palabras para que convenzas, para que expreses la palabra, porque el que trae el convencimiento es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Para que aquellas personas que están perdidas, te has hecho la pregunta de cuántos morirán hoy e irán a una eternidad sin Cristo. O siempre vas a estar cuestionando que predicar el Evangelio es una locura. Tal vez tú no lo digas como lo afirman y lo dicen muchos que se han envanecido en la sabiduría de este mundo. Pero con tu actitud frente al Evangelio, frente a la predicación, lo estás diciendo todo. Ciertamente el Evangelio es locura para el que se pierde, pero a los salvos, a nosotros, es poder de Dios. Mira lo que hace Dios tan perfecto, porque Él quiere que las cosas se hagan por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que el verdadero creyente que está aquí en esta mañana tiene la fe de ver a su familia, de ver a su familia en este lugar. ¿Y quién los va a traer, iglesia? ¿Y con qué estrategia Dios los va a traer? Con la locura de la predicación del Evangelio. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día, porque le hemos dado paso a las estrategias del mundo para la predicación, desobedeciendo a Dios. Y ese pecado Dios lo llama rebelión. Ese es el pecado de la rebelión, que Dios da una orden, da una estrategia, y nosotros nos creemos ya muy espirituales y empezamos a añadirle a la estrategia de Dios estrategias mundanas. No eres tú el que transforma las vidas, es la palabra de Dios, pero tú debes obedecer y hacer la obra evangelística. Tú debes predicar en todo tiempo y en todo lugar, porque dice la Biblia, las mujeres santas, las mujeres que se congregan en esta iglesia, sin abrir su boca, con el solo hecho de sujetarse a sus maridos, ya están predicando el Evangelio, ya están ganando almas para Cristo. Y hay mujeres que no se sujetan a sus esposos, ¿y cómo predican el Evangelio? No pueden predicar el Evangelio, porque lo harán de la misma manera que lo hacían los fariseos. Porque ellos predicaban el Evangelio, sabían la Biblia, pero lo predicaban sin autoridad, sin el poder de Dios. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo va a despertar de ese letargo? Va a entender que el todo del hombre es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y hay un mandamiento claro para la iglesia en estos tiempos.
predicar el Evangelio. Predicarlo con sabiduría y con poder de Dios. Porque el mundo, hay una realidad, dice la Biblia, que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, sino que el mundo quiere conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Por eso vemos tanta gente postrada ante los ídolos de barro, porque quieren conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Que a Dios no le plació que le conociésemos de esa manera. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos están felices y contentos? Amén. ¿Cuántos se gozan de venir a la iglesia? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque sus vidas han cambiado? Amén. Mira que en otro tiempo estaríamos tal vez durmiendo un guayabo, tal vez con remordimiento por lo que hicimos la noche de los tragos, tal vez en fornicación, en adulterio, tal vez estaríamos mintiendo, tal vez haciendo tantas cosas que le desagradan a Dios. Pero mira que a Él le plació salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio. Y tú eres el fruto de alguien que creyó a esa locura de predicar el Evangelio. Alguien que no cuestionó a Dios con estrategias humanas, porque de eso está llena la iglesia de estos tiempos. Y quiero decirte que todo lo que se salga de la estrategia de Dios es vanidad, es mentira, es engaño, es contaminación del reino de las tinieblas. Porque así empezaron muchas iglesias. Empezaron bien, viviendo en el fuego de Dios, predicando el Evangelio. Pero el enemigo vino y les robó esa semilla, ese gozo de predicar el mensaje de la cruz. Porque mira que la palabra de Dios dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, salvar a todo aquel que cree, pero con una única estrategia: la predicación del Evangelio. No hay otra estrategia, amada iglesia. Por eso el Señor pregunta, ¿dónde está el sabio? Aquel que dice que se la sabe todo, es aquel que dice que no venimos de Dios, que Dios no nos creó del barro, de la tierra, ni sopló aliento de vida, sino que somos el fruto de la evolución. ¿Cuántos aún en la iglesia están enajenados y su mente entenebrecida porque en el colegio, en la primaria escucharon esa mentira del diablo y la creyeron? Pero qué difícil es creer al hombre, a la creación de Dios, que Dios haya tomado del barro de la tierra y nos haya formado, y haya soplado hálito de vida y nos haya creado de esa manera. Qué difícil, ¿verdad?, es creer a la estrategia de Dios. Qué difícil es obedecer a la palabra, porque cada uno tiene su propia doctrina y su propia religión. Dios nos mandó a predicar el Evangelio y entonces unos quieren hacer obras de teatro, otros quieren hacer conciertos de rock, otros quieren traer a un predicador con elocuencia para que entretenga a la gente. Pero nadie quiere ir y llevar la cruz. Nadie quiere sufrir el vituperio a causa del nombre de Jesús de Nazaret. Nadie quiere salir a las calles, aunque les cierren las puertas en la cara, aunque les digan groserías, aunque los reten a pelear. Nadie quiere tomar la cruz. Todos quieren un evangelio de banca y de comodidad. Y Dios no nos ha llamado a eso, iglesia. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a aceptar la estrategia de Dios? Amén. A partir de este momento decir, yo no me conformo con esta vida liviana. Yo quiero ganar almas para Dios y alegrar su corazón. Amén. Yo quiero hacer lo que a mí me corresponde, dar buen testimonio, predicar el Evangelio con las palabras de la sabiduría de Dios, con el testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿Cuántos cuando estaban experimentando el primer amor no le contaban a todo el mundo? Mire, el Señor sanó mi matrimonio. Yo estaba que me divorciaba, dicen algunos, pero conocí a Cristo, al Rey de la Gloria, y entendí que mi hogar estaba para destrucción, porque estaba edificado en la mentira y en el engaño de Satanás. Porque lo que nos unía no era el amor ágape, porque yo no lo conocía. Lo que me unía a mi matrimonio era el amor carnal, ese amor que es pasajero, ese amor que se disuelve, que se desvanece, que es vano. Pero cuando yo conocí a Cristo, Él vino y restauró mi familia. Mis hijos estaban en la droga y Dios los sacó.
Pero cuando pasa ese primer amor, ya nos sentamos en la comodidad, ya no queremos sino recibir bendiciones, porque nos hemos dejado influenciar por la estrategia del mundo. Dios no te creó para otra cosa diferente a que tú le adoraras. Y sabes que la mejor adoración la cantamos acá en la iglesia, porque decimos que le traemos ofrendas de obediencia. Porque esa es la verdadera adoración para un padre. ¿Y cuántas veces lo hemos llamado a Dios Padre y no le honramos? Porque estamos amoldados al mundo. Y todavía creemos que la honra a un padre es regalarle un televisor en la época del mundo, en las celebraciones del mundo. Pero le desobedeces a tu padre. ¿Cómo lo puedes tener satisfecho? ¿Cómo lo puedes tener contento a tu padre cuando no haces más que desobedecerle? Cuando tienes una actitud, cuando estás en el momento de la abundancia, pero cuando viene la prueba, ya no quieres evangelizar, ya no quieres hablarle a nadie de Cristo, ya no quieres venir a la iglesia a recibir la palabra de Dios. Mira que la Biblia dice que al Señor le plació salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio. Dile al hermano que tienes a tu lado, no hay otra estrategia de Dios. No hay otra estrategia de Dios. Si te vienen con otra estrategia, diles, Chao, diles, pescado. vete para otra parte, diablo mentiroso. Porque a mí, Señor, Porque a mí, Señor, el que me salvó a mí el que me salvó a mí por la locura de la predicación del de la Evangelio, predicación del Evangelio, también tiene paciencia también tiene paciencia para que usted, para que inconverso, se inconverso arrepienta se y arrepienta se convierta y se por la convierta locura por la locura de la predicación. de la predicación. ¿Cuántos alaban al Señor por esa estrategia hermosa para salvar? Amén, amén. No es una estrategia de hombre, porque mira lo que pasó con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba esperando una estrategia de la sabiduría humana. Ellos estaban esperando a un Mesías, un guerrero, que viniese con una espada de la que conocemos nosotros, un arma de guerra, y descabezara a todos los enemigos del pueblo de Israel. Pero cuando viene Jesús de Nazaret, para ellos es tropezadero. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza afianzada en la sabiduría humana. No es como tú quieras, iglesia, es como Dios dice. Porque ellos pensaron, y mira lo que dice la Biblia, que para los judíos ellos piden señales. Entonces para los judíos predicar el evangelio es tropezadero. Porque se apegaron a la ley y esperaban un Mesías, un gran combatiente, alguien que viniese a matar a espada a todos los enemigos de Israel. Por esa jactancia. Pero gracias a Dios por el pueblo de Israel y por los judíos a quienes bendecimos. Porque a ellos les fue confiada la palabra. Porque de ellos salió Jesús de Nazaret, el verbo hecho carne, para que tú y yo hoy podemos disfrutar de esta salvación tan hermosa. Amén. Por la locura de la predicación del Evangelio. No hay otra estrategia. Y dice la Biblia, dice esta misma palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ese espíritu de Grecia debe ser derrotado de la mente de la iglesia de Cristo. Todo aquel que quiera añadirle estrategia humana al Evangelio está errado. Porque vas a predicarle a alguien muy sabio, una persona, un médico, una persona que tenga posgrados y doctorados y le dice, Dios no existe. ¿Y cómo llama Dios a aquel que dice que Dios no existe? Un necio. Pueden tener toda la sabiduría del mundo, pero con toda esa sabiduría se van al infierno. Porque despreciaron la sabiduría de lo alto, esa sabiduría que se revela por fe y para fe. Por eso no desprecies la predicación del Evangelio. Muchos desprecian la estrategia de Dios y empiezan a traer estrategias a la iglesia, estrategias del mundo. Que hagamos actividades, no que hagamos esto, que una obra de teatro para representar a Jesús cuando Jesús abomina las imágenes. Y estrategias de hombre. Esto no es un teatro, esa es la vida real. Acá el que no se convierte se condena, porque así lo dice la palabra. Y si la salvación
Como dice la palabra y lo afirma, es por gracia, es porque tú debes dar por gracia lo que por gracia recibiste. Alguien predicó el evangelio en tu casa. Alguien llevó la palabra. Yo recuerdo cuando nosotros nos hablaron por primera vez del evangelio, fue un hermano de mi esposa. Y nosotros vituperábamos y hablábamos y decían, pero ¿cómo usted va a decir que la iglesia católica es la gran ramera? ¿Cómo va a decir que ahí no está Jesús de Nazaret? Pero es la locura del evangelio la que nos provocó el arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. O si no, no estaríamos hoy acá en este lugar. Tal vez estaríamos separados, tal vez estaríamos con muchos problemas. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la buena dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso predica el evangelio, iglesia. Amén. Porque es la única estrategia de Dios. La estrategia de Dios no es las reuniones, no es los corrillos. La estrategia de Dios no es hacer mi voluntad. La estrategia de Dios es ir y predicar el evangelio y ir y hacer discípulos a todo lugar. En el trabajo, donde sales a comprar los insumos, donde sales a hablar al de la tienda, a comprarle la leche y el pan, allí hay un lugar especial para predicar el evangelio. Pero ¿qué predicamos a nosotros? ¿Qué predicamos nosotros? ¿Será que nosotros nos predicamos a nosotros mismos? Eso predica aquel que está lleno de filosofías humanas. Se predica a él mismo. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Que predican la misma falsedad que predicaba la iglesia católica. A un Dios permisivo. A un Dios hipócrita. A un Dios que nos decía que nos amaba, pero que nos permitía pecar. ¿Cuánta gente de la que está aquí iba a la misa y después salía a fornicar? ¿Qué Dios nos estaban hablando? Ese es el Dios que predica las filosofías humanas, que dicen que no hay infierno, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Nosotros predicamos al Cristo vivo, aquel que vino y murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y la Biblia dice claramente que si nosotros morimos juntamente con Cristo, también resucitaremos juntamente con Él. Amén. Y esa es la esperanza. Amén. que no nos defrauda, iglesia, porque el amor de Amén. Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero no para que nos llenemos de amor y solamente lo disfrutemos en familia, sino para que tengamos amor por aquel que está perdido. Porque la locura de la predicación del evangelio me enseña que Cristo no vino solamente por mí, sino vino por todos los pecadores. Amén. Y todos los pecadores son todos. Incluye a los mormones, incluye a todas sectas. Por ellos también fue Cristo a la cruz del Calvario. Para que por la locura de la predicación del evangelio, Dios tenga misericordia de ellos y se arrepientan antes que sea demasiado tarde. O todavía tienes afirmada en tu mente y tal vez en tu corazón que cuando mueran pueden orar o rezar por ti para que seas purificado. Esas son doctrinas de demonios. Por eso cada alma que tú no le hables es una responsabilidad que tienes. Hazlo con sabiduría y con discernimiento, pero acogiéndote a la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios es predicar el evangelio. No hay otra manera de ganar almas para Cristo. Es a través del testimonio que sale de nuestra boca, de las maravillas y de las grandezas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Es el entender que por fe somos salvos y no por obras, porque la fe es un don de Dios, dado a nosotros, a todo el que dice, si yo creo en Jesucristo. Si nosotros nos pusiésemos a pensar cómo ocurre el perdón de los pecados, tal vez en la sabiduría humana diría, pero es imposible que la sangre de Cristo pueda limpiarnos de nuestro pecado. No lo vemos, ¿verdad? ¿Alguno ha experimentado o ha visto que la sangre de Cristo no? Porque la fe es la moneda del reino. La fe es la certeza de que cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Amén. La fe nos hace entender que el que no nace del agua y del Espíritu no heredará el reino de los cielos.
el que no da el paso de la obediencia de bajar a las aguas para el perdón de los pecados, y el que no recibe a Cristo sinceramente y de corazón y no recibe el poder de Dios, no es salvo, lo dice la Biblia. Eso es lo que marca la diferencia. Vamos a la palabra Isaías 31:1. Libro de Isaías. Para que miremos qué pasa cuando usamos estrategias que no son de Dios. Y tan hermoso que es el Señor, que no nos dio ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 estrategias, sino que nos dio una única estrategia, la locura de la predicación del Evangelio. Y mira la respuesta que hay para aquellos que confían en las estrategias del mundo, para aquellos que quieren hacer bazares como hacía la religión pagana, para aquellos que quieren hacer espectáculos, para aquellos que quieren entretener a una iglesia que quiere bendiciones pero no quiere vivir en santidad, a una iglesia que se agrada cuando las palabras no le exhortan, cuando la palabra dice, oye, yo estoy bien en este tema, pero cuando la palabra lo exhorta, cuando la palabra le muestra a Dios que te ama, como hijo que te corrige y te disciplina, entonces ya no quiero ir a la iglesia, entonces ya empiezo a hablar mal de la doctrina, entonces ya empiezo a llamar a la iglesia legalista. Sabiduría de hombres, ¿dónde dice la Biblia legalista? La Biblia no dice sino 2 términos: o eres hacedor de la palabra o eres oidor de la palabra. Si eres oidor de la palabra, te tengo una mala noticia, el infierno te espera. Pero si eres hacedor de la palabra, Jesús te dirá, bienvenido, hijo amado, a disfrutar de una eternidad en su presencia. Mira lo que pasa, la respuesta del cielo, en los que confían en los hombres. Los hombres no son dioses, dice la palabra. Los egipcios, aquellos que ostentan de poder y de sabiduría humana, no son dioses. Y cuando tú acudes a ellos, dice la Biblia, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni le buscan. Hay de los que le añaden a la estrategia de Dios estrategias humanas. Hay de los que buscan el favor de los gobiernos del mundo para supuestamente cambiar la estrategia de la evangelización, para que le dejen un espacio en una emisora, para que le dejen un lugarcito para recibir las obras que da Satanás. Dice la Biblia que la sabiduría humana es arrogante y que el que confía en Egipto será avergonzado. Por eso hay una profecía para estos tiempos, de todas aquellas iglesias que han cambiado la verdad de Dios por la mentira del hombre, que han cambiado la estrategia de Dios por la estrategia del mundo. Dice la palabra y dice un profeta de Dios que todo eso se derrumbará para estos tiempos. Que nosotros los que estamos aquí sentados veremos ese cumplimiento de esa profecía. Que la gente saldrá y aborrecerá a aquellos pastores que engañaron a la iglesia, hablándoles de un evangelio light, de un evangelio sin cruz, de un evangelio sin pagar un precio, de solo el evangelio de la comodidad, del carro, de la casa, de la beca, del estar bien. Ese evangelio, eso es parte del evangelio, pero recuerda, iglesia, que así engañó Satanás a Eva y a Adán. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. ¿Cuántos están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo? Amén. Para tomar la decisión de ser cristianos radicales, de ser cristianos que acogen la estrategia de Dios y no la estrategia del mundo. ¿Cuántos les ha hablado la palabra hoy? Amén. Y les está diciendo el Señor que cada uno de ustedes, si confían en Egipto, serán avergonzados, porque la sabiduría del mundo es arrogancia. Porque la confianza en Egipto es vergüenza, y tarde que temprano te dejarán avergonzado. ¿Cuántas veces has preferido ir a compartir con los impíos, sea tu familia o no sea tu familia, que ir a predicar el evangelio? ¿Cuántas veces has preferido el cine, el entretenimiento del mundo, la televisión, las novelas, y no el evangelio? ¿Qué es predicar a Cristo crucificado? Predicar a Cristo
Cristo crucificado es anunciar lo que hizo, el testimonio de Dios. No con sabiduría humana, ni con elocuencia, porque de eso está lleno también la iglesia. Gente que habla muy bonito, gente que en la predicación la iglesia se ríe a carcajadas, pero sale la iglesia igual, más pecadora. Y la Biblia lo dice, mueven cielo y tierra para ganar un adepto, para ganar un prosélito. Y cuando lo ganan lo hacen 2 veces más merecedor del infierno. Por eso glorifica a Dios. Dale la gloria y dale la honra por la iglesia donde tú estás. Por una iglesia donde se habla la palabra como está acá escrita. Una iglesia donde no se consiente el pecado. Una iglesia donde a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama malo. No busques nunca la comodidad en una iglesia. Porque en la iglesia de Cristo no vas a encontrar comodidad. En la iglesia de Cristo vas a tener revelación para que prediques el evangelio lleno del Espíritu Santo. Pero para poder predicar como manda el Señor, debes conocer a Jesús de Nazaret. Debes escudriñar las Escrituras. Debes conocer la obra de Cristo. Porque muchos en este tiempo son engañados porque no conocen la palabra. Son engañados por estrategias de hombres. Por la confesión positiva. Son engañados porque las iglesias presentan manifestaciones que ni tú mismo sabes si son de Dios o no son de Dios. Pero eres engañado. Porque la Biblia me dice una cosa, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Que más bienaventurado es el que creyó sin ver. Por eso debes estar lleno de la palabra de Dios. Debes predicar con demostración del Espíritu y de poder. Porque la Biblia dice, estas señales les seguirán a los que realmente han creído en el Señor. Que en su nombre echaremos fuera demonios, que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese poder debe manifestarse en la verdadera iglesia de Cristo. Y la iglesia que camina por las sendas antiguas, por el amor a las almas, por el amor a estar centrados en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos de toda fornicación. No solo la fornicación en la carne, porque cuando tú le das el lugar a una criatura y le das el lugar de Dios, eso se llama fornicación espiritual. Eso se llama idolatría, iglesia. Una iglesia que se mueva en la estrategia. Cualquier espada de 2 filos penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Dios mío, tan clara está la palabra. Eso es lo que el enemigo quiere, que no hablemos la palabra de Dios. Porque cuando yo salgo a hacer la obra, lo que hago es ser un instrumento, ser un portador de la verdad de Dios. Pero cuando esa palabra sale de mi boca, es la palabra la que te lleva al arrepentimiento. Es la palabra la que te hace nacer de nuevo. Porque la palabra, dice la Biblia, la espada del Espíritu Santo. Ella es viva y eficaz. Y aún nosotros no entendemos que es por la predicación de la palabra que nosotros estamos hoy aquí. Es por eso, el Señor no pide otra estrategia, solo pide que prediquemos su palabra. Porque cuando sale esa palabra de nuestra boca, sale el poder de Dios, el dunamis de Dios. Aquel mismo poder que tú experimentaste cuando caíste quebrantado y de rodillas y le pediste perdón al Señor el primer día que te hablaron de Cristo. Esa misma experiencia de la cual tú has sido partícipe cuando bajaste a las aguas y cuando saliste de ella y te sentiste un hombre nuevo, un hombre renovado en el Espíritu. ¿Quién provocó eso? La palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. ¿Quiénes tienen la palabra de Dios? ¿Por qué no la toman en su mano derecha y digan, esta es la espada de Dios? Esta palabra es viva y eficaz. Con esta palabra yo gano almas para Cristo. Porque esta palabra tiene 2 filos. Y si el que la recibe
lo hace con gozo, será provocado el arrepentimiento del Espíritu Santo para vida eterna. Pero si esta persona la rechaza, cuando esté saliendo esta espada, será provocado el juicio sobre ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No lo olvides que la estrategia de Dios es viva y eficaz. Porque lo que predicamos nosotros no es sabiduría humana. No vamos a predicar las 7 leyes del éxito. No vamos a predicar la confesión positiva. Que digas quiero carro, quiero carro, quiero carro para que tengas un carro. Eso son mentiras del diablo. Tú vas a predicar esta palabra que penetra hasta lo más profundo del ser de las personas. Esa palabra que discierne hasta las intenciones del corazón. Por eso muchas veces cuando tú predicas, tal vez no nos demos cuenta. Pero cuando se predica el Evangelio, ¿cuánta gente, cuántas personas que le llegan la palabra tenían la intención de suicidarse? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Cuántas personas les llegó la palabra en el momento justo antes de firmar el divorcio? ¿Y todo por qué? Porque a Dios le plació salvarnos con la locura de la predicación del Evangelio. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Están contentos en esta mañana? ¿Están felices y gozosos con la palabra? ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿Cuántos le dicen que lo aman? ¿Cuántos le dicen en esta mañana que quieren menguar ustedes para que Él crezca en sus vidas? ¿Cuántos quieren más llenura del Espíritu Santo en esta mañana? ¿Cuántos quieren más sabiduría de lo alto? ¿Y saben cómo se obtiene la sabiduría de lo alto? Pidiéndola a Dios. Solo necesitas abrir tu boca y decirle, Señor, dame esa sabiduría que viene de lo alto. Porque la Biblia dice que Él la da al que la pida y la da abundantemente y sin reproche. En cambio la fe sí la tenemos por medida. En cambio el Espíritu Santo, esa persona maravillosa, nos puede llenar hasta que rebosemos. Hoy, mañana, toda vez que tú lo anheles. Toda vez que tú sinceramente quieras seguir a Jesús de Nazaret. Vamos a complementar la estrategia de Dios con la palabra. ¿Quién quiere leer en voz alta Marcos 16, Marcos 16, del 14 al 18. ¿Quién lo tiene? Si ya lo tiene, por favor alguien que se ponga sobre sus pies y lo lea a viva voz. Marcos 16, 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Acá está resumida la estrategia de Dios. Si alguien quiere conocer la estrategia de Dios, el mandato de Dios es predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Las señales de la llenura del Espíritu Santo, de una iglesia que se mueve en el poder de Dios. La palabra de Dios dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La palabra de Dios dice que cuando Pedro, el apóstol, en compañía de otro apóstol, un hombre que estaba inválido, sentado en el templo, en la puerta del templo llamado La Hermosa, este hombre les pidió dinero, pero vino respuesta de hombres llenos del Espíritu Santo. No tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Le miraron fijamente a los ojos y le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate
Así ocurren los milagros en Dios. Son sencillos porque no es lo que tú hagas, no es la estrategia que tú hagas, es que tú le creas a Jesús de Nazaret, que a través de la predicación del Evangelio las almas se salven. Y eso es lo que no quiere el enemigo, que tú prediques. El enemigo quiere que tú andes entretenido con estrategias del mundo. El enemigo quiere hacer sentir al cristiano que no tiene tiempo, que tiene tiempo para todo, para hacer dinero, que tiene tiempo para aprender cosas, sabiduría humana, pero no tiene tiempo para Dios. Esa es la estrategia del diablo, engañarte. Porque sabes una cosa, si tú no tienes tiempo para Dios, tampoco la muerte tendrá tiempo de esperarte. Esperarte a que te conviertas y a que des testimonio del Dios vivo. Por eso basta de excusas, iglesia. Basta de darle el primer lugar a las cosas que para nada sirven. ¿Para qué le sirve a alguien que lo entierren con 3 doctorados? ¿Para qué le sirve a alguien que lo entierren con todo el dinero de esta ciudad si su alma se pierde? Esa es la estrategia de Dios y eso es lo que Dios quiere que tú sigas. ¿Cuántos han entendido esta palabra en esta mañana? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican su santo nombre? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Porque está hablando a la iglesia de que Él no cambia, de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ¿qué pasará cuando tú escoges la sabiduría del mundo y la estrategia del mundo? Vamos a la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Ahí tú vas a descubrir la terrible realidad de escoger la estrategia del mundo y la sabiduría del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Capítulo 1, versículos 18 al 32. Y acá vas a encontrar respuesta de lo que sucede cuando escoges la sabiduría humana. De las consecuencias terribles cuando tú cambias la estrategia de Dios por estrategia mundana. ¿Cuántos tienen ya Romanos 1:18? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando tú no predicas el Evangelio, estás deteniendo con injusticia la verdad. Le estás cerrando la oportunidad a que muchas personas sean salvas. Tú no las vas a salvar, tú no las vas a convencer, pero atender la instrucción de Dios y acatar la estrategia de Dios va a dar esa oportunidad a muchos que hoy están perdidos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando tú no le das lugar a la estrategia de Dios, Jesús de Nazaret no es tu Dios. Tu Dios es aquello a lo cual tú le das el primer lugar. Llámese profesión, llámese trabajo, llámese estudio, llámese hijos, llámese esposo. Tal vez ya no tengan la idolatría de Babilonia, los ídolos muertos. Pero cuando tú no haces caso a la sabiduría de Dios y a la estrategia de Dios, tienes otros ídolos. Vives en idolatría y no tienes excusa delante de los ojos de Dios. Porque la sabiduría humana no puede glorificar a Dios. La sabiduría humana no le puede dar gracias a Dios. Porque el médico que confía en su sabiduría humana no le puede dar gracias a Dios porque confía en lo que sabe. Esta operación fue exitosa porque yo soy especialista en neurocirugía. No le puede dar la gloria a Dios, porque la sabiduría humana los hace necios. Creyendo ser sabios, se hacen necios, dice la palabra. No pueden glorificar a Dios, no le pueden dar gracias a Dios y se envanecen en sus razonamientos.
¿Cuántas personas les es tan difícil creer en la verdad de Dios? Porque se ponen a razonar en la palabra. Si Dios da una orden, tú debes obedecer. Porque es su poder, no el tuyo. Con mi poder no puedo hacer nada. Con el poder de Dios puedo decirle a una montaña que se quite, se desarraigue y se eche en el fondo del mar, y así sucederá si tú has creído. La sabiduría humana hace el corazón necio y la mente entenebrecida. Y mira lo que dice la palabra en Santiago 3, 13, 18. Acá hay una comparación hermosa entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que la estrategia para pedir la sabiduría de Dios es una sola? ¿Cuántos saben que la estrategia para pedir la sabiduría de Dios es orar y decirle al Señor que nos dé esa sabiduría? ¿Cuántos conocen la grandeza y la misericordia de Dios, que cuando le pedimos sabiduría, Él nos la da abundantemente y sin reproche? Y en el mundo, la sabiduría del mundo cuesta. Para obtener la sabiduría del mundo hay que tener para pagar un semestre, hay que tener para pagar una pensión en un colegio. Oiga, nosotros nos pegamos más a esa sabiduría que a la sabiduría de Dios, que es gratis y que la da abundantemente y sin reproche. Si tú pagas a un sabio de este mundo y dices, la hora vale tanto, más de la hora no le da. Y si le da otra horita, le cobra por la hora. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría que viene de lo alto no cuesta nada. ¿Y sabes cuál es el principio de la sabiduría? El temer a Dios. Cuando tú entiendes ese principio, te decides por la estrategia de Dios. Cuando entiendes ese principio, que primero está agradar a Dios que a los hombres, te decides por la estrategia de Dios de predicar el Evangelio. ¿Quién tiene ya el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13-18? ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Sobre sus pies, hermano. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sobre sus obras ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os actéis ni militáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremenda la palabra de Dios. ¿Cómo nos confronta en esta mañana? Dice la palabra, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si quieres saber si hay la sabiduría de Dios en tu vida, la conducta. La conducta. La Biblia dice que nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón. Aún puedes estar haciendo la obra de Dios, pero tienen que verse esos frutos si estás lleno de la sabiduría de Dios. ¿Cómo respondes a aquel que te insulta? ¿Cómo respondes a aquel que rechaza el Evangelio y rompe el tratado? ¿Cómo respondes a aquel que le hace así a la palabra de Dios? Aquel que dice, no me jodas. Esa palabra muchas veces la hemos escuchado. ¿Y cómo respondemos nosotros si estamos llenos de la sabiduría del mundo? Con grosería, ¿verdad? Pero si estamos llenos de la sabiduría de Dios, damos frutos. No pagamos mal por mal, sino pagamos el mal por el bien. Porque ¿qué dice la Biblia? Maldíganos ellos, bendícenos tú, Jehová de los ejércitos. Porque nuestra confianza no está en lo que veamos, sino en lo que hemos creído. Y a Dios le plació salvarnos, iglesia, por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos le alaban al Señor por su estrategia? ¿Cuántos creen que es una estrategia poderosa para todos los tiempos?
Entonces cuando tú predicas con la sabiduría de Dios, tienes buena conducta y mansedumbre. La palabra de Dios no se puede predicar de otra manera. Tiene que predicar con autoridad, con testimonio, con buena conducta y con mansedumbre. Porque no eres tú el que traes las almas, no eres tú el que los conviertes. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento para honra o un instrumento en muchos de deshonra para Dios. Pero si tienes la sabiduría humana, miren lo que anda la sabiduría humana. Miren en una iglesia que anda en la estrategia de los hombres. Anda en celos amargos. Si está predicando el hermano Diego, entonces ya dice, no, mejor la unción que yo tenga. Entonces esta persona está en celos amargos. No es la unción de Abel, no es la unción de Cristo. No es la unción del Espíritu Santo, sino la unción de Caín. Quiere matar al hermano para él tomar el lugar de su hermano. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría humana genera celos amargos, contiendas en vuestro corazón. ¿Cuántas personas saludan a los hermanos y le dicen, hermano, qué bonita palabra? Pero por dentro dice, pura hipocresía. Porque no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios da frutos. La sabiduría de Dios se expresa en sabia mansedumbre. En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo santo, en eso debemos pensar. En eso debemos tener ocupado el tiempo los hijos de Dios. Los que hemos creído que la estrategia de Dios es una sola. Y que la manera de salvar, que la manera de que las almas se conviertan es a través de la predicación del Evangelio. Mira, cuando no hay esa sabiduría, hay gente que le da temor hablar de la idolatría. Hay gente que le da temor proclamar a viva voz lo que Dios nos ha revelado en el secreto. Que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. No importa si el idólatra es tu mamá, tu hermano, tu tío. No importa. Porque cuando tú lanzas esa palabra con poder, el poder del Espíritu Santo, esa palabra está provocando arrepentimiento en sus corazones. Arrepentimiento para vida eterna o juicio para condenación. Pero tú ya has hecho tu parte, dice la Biblia. Esta sabiduría, dice la Biblia, la humana, la estrategia del hombre, el querer ganar las almas como yo quiero, el querer vivir una vida de apariencia, una vida doble, dice la Biblia que eso es terrenal, animal y diabólico. O sea que cuando se implantan estrategias diferentes a la evangelización en una iglesia, a la predicación del evangelio, esa estrategia ¿de dónde viene? Del demonio. Dios no nos mandó a entretenernos. Dios nos manda a que en el tiempo de peregrinación en esta tierra nosotros preservemos una buena conducta. Demos testimonio y hagamos la obra de Dios. Pero en cambio la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra, que primeramente es pura. Y cuando algo es puro, ¿qué mal le observamos si es puro? ¿Cierto? Cuando vamos a tomar un vasito de agua y si lo cogemos de las aguas negras, usted lo mira porque eso no es puro, ¿cierto? Pero cuando esa agua, cuando ese vasito de agua lo tomamos de la fuente cristalina del nacimiento, usted se la toma de una sin preguntar, sin hacerle análisis físico-químicos al agua, a ver si hay bacterias, ¿verdad que no? Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que nos da la sabiduría y la estrategia de Dios. La sabiduría de Dios nos dice que lo que predicamos es puro, porque viene de esta fuente. Y viene tratado por el Espíritu Santo, revelado por la preciosa persona del Espíritu Santo. Eso es cuando nosotros acogemos la estrategia de Dios. Y cuando a esa estrategia de Dios le añadimos la sabiduría de lo alto, tenemos la certeza de lo que estamos hablando es verdad de Dios. Y si hay algo que no puede resistir el enemigo es que prediquemos esta verdad. Por eso es que cuando tú predicas el Evangelio, muchos gritan, muchos dicen cállense, porque no pueden resistir la palabra. Muchos insultan, muchos hacen gestos, manipulan, amenazan, porque no pueden resistir la estrategia de Dios. Dos cosas que no resiste el diablo: a un cristiano obediente
y a un cristiano que se mueve en la estrategia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Por favor, sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana porque nos ha revelado que Él tiene una única estrategia. Y la estrategia de Dios es salvar al pecador a través de la locura de la predicación del Evangelio. La estrategia de Dios es que nos apoyemos en la sabiduría de lo alto y que no confiemos en la sabiduría del mundo. Porque ya sabes por la palabra que la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Padre, te damos gracias.